Los animales pueden clasificarse de varias maneras, ya sea por lo que comen, su hábitat, la reproducción o también porque si presentan o no esqueleto. En el siglo XVIII, Carlos Linneo propuso un sistema para clasificar y organizar a los seres, iniciando por las plantas para posterior continuar con las distintas formas de vida existentes. Entonces, se puede mencionar que los animales pueden estar divididos en diversos aspectos. Pero, ¿cuáles son estos aspectos? Comencemos. Podemos clasificar a los animales según su forma de nacimiento. Tenemos animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Los animales vivíparos son animales que nacen a través del vientre materno. Esto quiere decir que el embrión se va a gestar y desarrollar dentro del útero de la madre, gracias a la fertilización y apareamiento de dos especies adultas de diferente sexo. Como característica de los vivíparos tenemos que produce descendencia directa, la fecundación interna femenina y masculina se distinguirá por dos diferentes órganos. Los embriones se alimentan de placenta, recibiendo así los nutrientes necesarios, y cuando estos nazcan tendrán un periodo de amamantación, que lo llamamos periodo de lactancia. Los animales ovíparos son animales que nacen a través de un huevo. Esto quiere decir que el embrión se va a gestar y desarrollar dentro de un huevo pero fuera del vientre de la madre, hasta cumplir el punto de desarrollo y eclosionar, dando así vida a un nuevo ser. Forma de nacimiento de los ovovivíparos. El ovovivíparo es un animal que pone huevos. A diferencia de los ovíparos, las crías salen del huevo mientras aún se encuentra en el útero de la hembra. La ovovipariedad con el ovoviparismo en sí es una mezcla que se da entre el oviparismo, que son los animales que ponen huevos para reproducirse, y el viviparismo, que son animales que se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. La ovovipariedad en sí es un tipo de desarrollo embrionario en donde los organismos ponen huevos. Estos huevos se mantienen dentro del cuerpo de la hembra hasta que el embrión esté completamente desarrollado. La eclosión se puede dar inmediatamente antes del parto o también inmediatamente después del parto. Los reptiles se desarrollan dentro de un huevo, en el exterior de la madre, pero existen algunas excepciones, como es en el caso de la lagartija, la certa vivípara. En este caso, las hembras retienen los huevos hasta el punto de romperse. Por esto se consideran ovovivíparos. Esto también se puede dar en algunas especies de serpientes y sauros. Entre algunos ejemplos de animales ovovivíparos podemos encontrar el tiburón blanco, Carcharodon carcharia, la mantarraya, Móbula virosa. También encontramos a la boa constrictor. Es una de las serpientes más grandes que puede hasta tener 25 crías. También encontramos la anaconda, Eunectes murinus. También es considerada como boa de agua que puede tener hasta 50 crías. Dentro de esto también encontramos algunas especies de camaleones que tienen desde 5 a 7 meses de gestación. Luego también encontramos al ornitorrinco, Ornitorhynchus anatinus. También encontramos a la mosca Tachinidae, que es una de las moscas más grandes que las de las moscas domésticas. Estas se encuentran en los diferentes sitios del planeta. También dentro de los insectos encontramos algunas especies de escarabajos, como es el escarabajo metálico. Es la repetición de las partes de un animal o una planta de forma ordenada. Específicamente, la simetría se refiere a una correspondencia de partes del cuerpo en tamaño, forma y posición relativa. Existen varios tipos de simetrías, las cuales son la simetría radial, que es cuando se observa que al trazar una línea imaginaria a través del eje central de un cuerpo, el mismo queda dividido en dos mitades o dos partes iguales. Los animales que presentan este tipo de simetría no presentan lo que es región ventral, dorsal, cabeza, ni cola o región caudal. Es decir, que en los seres analizados no se encuentra ni lado derecho, ni lado izquierdo, ni frente, ni posterior. Tampoco superficie superior ni inferior. La simetría bilateral es aquella condición de una estructura que se divide en dos mitades iguales. Normalmente son mitades derechas e izquierdas y son imágenes como el reflejo de un espejo. Entonces,
La asimetría es la ausencia de la simetría, y la simetría es importante en todos los sistemas físicos, abstractos y estéticos. La ausencia de la misma que se espera o que se desea puede tener consecuencias importantes para un sistema. Mediante la respiración externa, que es el proceso de intercambio entre dióxido de carbono y el oxígeno en medio de la sangre y la atmósfera, por medio de estructuras especializadas dentro del cuerpo. Esto es dependiendo de dónde habita y el tipo de especie. Esta respiración puede producirse ya sea por los pulmones, branquias, tráquea y por la piel. Respiración pulmonar. Varios animales acuáticos, entre ellos cetáceos, vertebrados y terrestres, respiran mediante los pulmones. Son órganos internos compuestos por paredes de tejido muy delgado, donde están ubicados varios vasos sanguíneos. En el interior, el oxígeno pasa en dirección a la sangre, siendo transportada al cuerpo con la ayuda de la hemoglobina, que entrega al oxígeno a las células proporcionando energía mediante la respiración celular. Al instante, el dióxido de carbono que es desechado se traslada a las células de la sangre para posterior ser trasladada a los pulmones para ser eliminada por exhalación. La respiración branquial la presentan los animales marinos y peces. Esta se realiza mediante las branquias, que se encuentran como hendiduras a los costados de la cabeza de los peces, como se puede observar aquí. Está formado por pliegues o láminas blandas, en donde se da el intercambio de gases entre sangre y agua. Al ingresar el oxígeno es transportado por la sangre a los tejidos corporales, alcanzando a las células que lo utilizarán para la respiración celular, llegando a producir así CO2, agua y ATP. En cambio, el dióxido de carbono va a la circulación sanguínea siendo intercambiado con el nuevo oxígeno. Este tipo de respiración es un claro ejemplo de la manta gigante, el tiburón ballena, la lamprey de la bolsa, almeja gigante y el gran pulpo azul. La respiración traqueal. El intercambio gaseoso se da por la tráquea, como podemos ver aquí, que es un tubo ramificado lleno de aire. En esta respiración el oxígeno se difunde desde el ambiente en dirección a las células del cuerpo. Esto es debido al sistema circulatorio que no participa. Se da en arácnidos e insectos, entre ellos está el escribano del agua, el saltamontes, la hormiga, la abeja, la avispa asiática, entre otros. La respiración cutánea es propia de los anfibios, las sanguijuelas y las lombrices. Esto se da por medio de la piel, con el intercambio gaseoso a través de la piel, debido a que en estos animales suele ser delgada y húmeda, haciendo que el gas se esparza a las capas internas vascularizadas y ahí es transportado por el sistema circulatorio a las células del cuerpo. Ejemplos de esto es los lombrices de tierra, la sanguijuela medicinal, el tritón ibérico, el sapo de espuelas, la rana común y el erizo de mar. Óseas o esqueleto interno de los animales vertebrados e invertebrados. Esqueleto interno de los animales vertebrados. En el reino animal podemos observar la morfología de los animales vertebrados. Estos poseen una estructura interna rígida y articulada llamada esqueleto. En esta estructura se insertan los músculos de manera que su contracción produce los movimientos necesarios para las funciones de estos seres. Existen también aquellos que poseen una estructura rígida exterior que les protege de agresiones del medio ambiente, a la que se le denomina exoesqueleto. El exoesqueleto tiene la función principal de brindar rigidez al organismo. Permite únicamente la movilidad necesaria para la locomoción y tiene los espacios correspondientes a ciertos órganos sensoriales. El sistema óseo tiene además la función de producir las células de la sangre. Para realizar un movimiento, los músculos deben contraerse jalando algún hueso en el lugar donde se inserta. Características de los animales vertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que presentan esqueleto interno articulado y formado por huesos calcificados o cartilaginosos, aunque el concepto vertebrado hace referencia a la columna vertebral. Los primeros vertebrados de la historia tampoco tenían mandíbulas que van articuladas al cráneo. Más adelante, hace unos 300 millones de años, surgen los anfibios, y de ahí en adelante los reptiles y las aves, y por último los mamíferos, siendo estos dos últimos grupos característicos por regular de forma interna su temperatura corporal. Son endotermos.
Animales invertebrados. No tienen columna vertebral ni esqueleto interno articulado. Es un grupo de animales muy extenso y diverso, que además tienen en común que son ectotermos, es decir, que no pueden mantener la temperatura corporal constante. Estos animales pueden presentar simetría radiada, es decir, no pueden dividirse el cuerpo del animal en dos partes iguales. El origen de los invertebrados es difícil de determinar, ya que de los primeros que habitaron la Tierra no existen pruebas claras porque eran de cuerpo blando y cuerpo pequeño. Por lo tanto, no quedaron evidencias fósiles directas. Hemos llegado al final. Estas han sido las formas de clasificar a los animales. Gracias por su atención. Hasta la próxima.